Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Pero no me decís. Ya te dije, mi escuela es mi casa y mi patrocinador como mi padre. Yo estoy muy contenta. Niños que ya saben expresarse han vencido su timidez. Gracias a usted. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Él tiene la primera, la última palabra, y en la historia de la humanidad, Él va a ser glorificado. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, palabra por palabra, se ha cumplido, y las que faltan se van a cumplir y se están cumpliendo. Entiende que tienes que someterte a Dios, que todos los hombres tenemos que someternos a Él, porque en el programa de Dios, que es infalible, perfecto e inviolable, no lo podemos cambiar ni torcer. El hombre tiene que someterse a Dios. Para ello, Dios nos dio a Jesucristo, su Hijo, para que a través de Él volvamos a ser familia de Dios, hijos e hijas de Dios, para su gloria y su honra, perdonados y llenos de su Espíritu Santo. La primera dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva estaban allí en el jardín del Edén, cuando Eva negociaba con Satanás acerca de si tomaban del árbol del bien y el mal o no, quizás a la mente de Eva vino que Dios no se daba cuenta de todas las cosas, porque si lo hubiera pensado y razonado, hubiera dicho, me está mirando, no lo voy a hacer, Satanás, apártate de mí, serpiente. Pero quizás creyó que Dios no estaba allí, que Dios no la escuchaba, y tan pronto mordió el fruto prohibido, se dio cuenta entonces que habían pecado y cayeron de la gracia de Dios. Luego siguió la dispensación de la conciencia, y en la dispensación de la conciencia los hombres se tornaron al mal. Hicieron caso omiso a lo que venía de las palabras de Adán y de Eva, de lo que había ocurrido en el jardín del Edén, y también ellos pensaron que Dios se había olvidado o que ya las palabras de Él no tenían fuerza. En esa dispensación de la conciencia vino el diluvio. Los hombres endurecieron tanto su corazón que no escucharon la voz del hombre de Dios. Por más de 120 años predicando, viene el diluvio, el mundo va a ser cubierto por agua, viene el juicio de Dios. El hombre no lo creyó, pero también vino el juicio de Dios y Dios tuvo la última palabra. Bueno, después de la dispensación de la conciencia vino el gobierno humano. El gobierno humano creyeron que ellos podían rebelarse contra Dios. Y en ese apogeo, a través de Nimrod, Satanás usó a este hombre para que se rebelara contra Dios y creyeron que la Torre de Babel sería la cúspide que ellos necesitarían para que Dios no los pudiera confundir ni esparcirlos por sobre la tierra, y comenzaron aquella torre en rebeldía contra Dios. Dios tuvo la última palabra. Su palabra fue confusión de lenguas. Y el hombre que no se entendía tuvieron que entonces trasladarse a diferentes lugares con los grupos que los entendían a ellos. Y ahí vino la diversidad de las culturas y razas que tenemos hoy. Después del gobierno humano con la Torre de Babel, el hombre recibió un nuevo pacto y Dios trató con Abraham dándole promesa y diciéndole que de él vendría la bendición a toda la faz de la tierra, que su simiente sería bendecida y todas las familias de la tierra serían bendecidas en él, porque Dios lo tomaba para formar la nación sacerdotal, que es hoy Israel,
y a él como el punto principal, la piedra angular para la formación de esa nación. Bueno, parece que nadie creía aquello. Vinieron el éxodo de los patriarcas con su familia, un total de 70, para llegar a Egipto cuando aquella hambre tremenda. La profecía se cumplió y aquellos 400 años que Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer cautiva a su descendencia en un país extranjero, se cumplió. Y cuando los egipcios pensaron que ellos podían tener control sobre el pueblo de Israel, que ellos podían hacer lo que querían y ordenaron que mataran a todo primogénito para que no crecieran, entonces cuando parecía y no creían ellos que Dios estaba en control, vino Dios levantando a Moisés y a través de las 10 plagas terribles que vinieron hasta que todos los primogénitos de Egipto fueron muertos, no creyeron que Dios estaba en su control y que tenía la última palabra y también la tuvo. Bueno, después vino la dispensación de la ley. Cuando Dios le dio en el Sinaí la ley a Moisés y comenzó en Israel la dispensación de la ley para Israel, para la nación sacerdotal que estaba formando. Algunos consideran que eso fue para todo el mundo. No, señor, eso fue para Israel. Dios no estaba tratando con los gentiles. Dios vino a tratar con los gentiles después que Jesucristo entonces resucitó de los muertos y mandó predicar el evangelio a toda criatura del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cierto es que entonces parecía que aquella promesa de redención y que venía el Mesías se le había olvidado a Dios, pero cuando llegó el tiempo de Dios se cumplió y llegó la cruz del Calvario y nació en Belén de Judea el Hijo de Dios. Se encarnó lo divino en lo humano y lo humano tuvo redención en la cruz del Calvario por la obediencia de su Hijo y el poder de la palabra de Dios. Dios tuvo también la última palabra en esa dispensación. Terminó la dispensación de la ley y comenzó la dispensación de la gracia en Cristo Jesús. Dispensación en la cual estamos viviendo hoy. Dispensación que muchos creen que también Dios se olvidó. Que Dios no viene, que eso de que Jesucristo viene, el rapto de la iglesia, que son pantomimas de hombre. Que no hay Dios, que descendemos del mono. Porque en esta dispensación es cuando el hombre vino con esas cosas. Y cuando algunos van al zoológico y creen ver allí a su tío, piensan que Dios no existe. Piensan que se acabó todo, que Dios no tiene nada que ver con nosotros. El hombre cree que la palabra de Dios no está activa y que Dios no está en control. Dios está en control de toda acción humana y Dios tiene la última palabra. Esta formación que tenemos nosotros del gobierno global que se está formando ya es producto de que el hombre tiene que entrar por donde Dios dijo que tenía que entrar. Regresemos al principio, cuando Dios reveló lo que vendría sobre la faz de la tierra, hablando y revelando al hombre lo que sería la historia de la humanidad. En el capítulo 2 de Daniel, Dios le habla a Nabucodonosor, pero la interpretación solo la pudo dar el siervo de Dios, Daniel. Ya en los últimos versículos, cuando vio aquella estatua inmensa, espantosa, cabeza de oro, el pecho de plata, después bronce, después hierro y después hierro con barro. Dios le estaba mostrando allí en Nabucodonosor los 4 imperios que existirían en la historia de la humanidad y después el colapso de la historia de la humanidad. Primero, el primer imperio, que fue el de Babilonia. Babilonia con Nabucodonosor, que se creía tan poderoso. ¿Dónde está Nabucodonosor? Y Dios lo humilló y lo hizo comer hierba como los animales del campo. Pasó aquel primer imperio de la cabeza de oro, cuando Daniel le dijo, ese eres tú. Después vendrá otro más débil y después otro más débil. Después vendrá uno espantoso, horrible, que es el imperio romano. Vino después los medos y persas, después el imperio de Grecia y después Roma. Pero terminó el imperio romano. Sin embargo, Roma continúa ligado con el resto del mundo. ¿Cómo? A través de la religión y ahora de esa formación tan débil. Observe lo que dice el versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Es decir, Dios le mostró a Nabucodonosor toda la historia de la humanidad. Y desde el primer imperio babilónico, medo-persa, griego, romano, después una piedra del monte que representaba a Jesucristo. Vamos a leer en el versículo, desde el versículo 43, que es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Quién es este último que tendrá la última palabra en la historia de la humanidad? ¿De quién habla la palabra cuando dice que su reino será sempiterno y no se lo dará a nadie? Habla de Jesús, su Hijo. Dios, a través del Espíritu Santo, le comunica a Daniel que el último que va a gobernar en la tierra es su Hijo Jesucristo, que otrora vino como Cordero a dar su vida por nosotros. Pero que para derrotar a Satanás y mostrarles a los principados y potestades que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, Él tiene la última palabra. ¡Aleluya! Cristo Jesús regresará a la tierra, terminará esta dispensación con el rapto de la iglesia y con su segunda venida. Entre ese espacio que Jesucristo levanta a su iglesia, aquí en la gran tribulación, los hombres se matan despiadadamente y aquellos que no tuvieron, no estaban preparados, que decían ser cristianos y no estaban preparados para el traslado conforme a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17, serán los que forman el grupo de Apocalipsis 13:7, que el anticristo los luchaba contra ellos y los vencía. Esos quedarán aquí como aquellas vírgenes imprudentes que no tenían unción del Espíritu Santo y se descuidaron, aunque decían que esperaban a Cristo. Dios tiene la última palabra y se va a cumplir, y ya vemos el dibujo de la estructura del capítulo final en la historia de la humanidad. Los planos, el blueprint se está viendo ya de cómo se está formando en el gobierno global las cosas tal como Dios las dice, porque Él tiene la última palabra. De manera es que, aunque usted no lo crea, Dios se va a glorificar. Y aquí se le reveló que Jesucristo tiene la última palabra en el milenio. Llegando a ese punto de que Dios tiene en su programa la última palabra, en el plan que Dios dio para el hombre es este, sencillo. Yo di a mi hijo, el que reconozca que estaba en pecado, que es pecador desde que nació, se arrepienta, pida perdón y acepte a mi hijo, yo lo hago hijo mío también. Y a él vendrá mi espíritu, y a él o a ella mi presencia se manifestará, y a él o a ella usaré, y a él o ella le hablaré, y mi espíritu reposará en ellos. Esto es algo precioso. Es lo que ocurre en mi vida y en la vida de millones y millones de hombres y mujeres, que como yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal y hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Pero, si ahora en estos días vemos nosotros lo que estamos viendo, el hombre cree que Dios no está aquí. ¡Qué terrible! El satanismo, todo el oscurantismo. ¿Por qué? Porque el hombre no cree que Dios está en control. Y le dan primero la gloria a Satanás antes que dársela a Dios. Y eso va a costar caro si usted es uno de esos que cree que Dios, no importa que usted se ríe y se burla, en el infierno vas a estar, pero espantosamente asustado. Dice la palabra que allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no importa que usted se burle hoy, de todas formas, Dios va a seguir glorificándose y los que siguen arrepintiéndose van a ser salvos. Pero si usted cree que Dios no está en control, las profecías que se están cumpliendo hoy y lo que está ocurriendo en los últimos tiempos desde el surgimiento de Israel como nación en el 1948, eso fue una profecía de Dios tremenda, cumplida, que dio escalofríos hasta a los teólogos y a muchos cristianos también.
Dios de momento, cuando menos se espera, así ocurre. Porque a Dios le gusta dar sorpresas para que sepan que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nadie puede cambiar su palabra, que la primera y la última es de Él. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 5 y 6. Es algo que quiero que usted recuerde. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Fíjense qué privilegio. Pero, así como en el diluvio, así como Adán y Eva no creyeron, así como en el gobierno humano tampoco, así como en la ley tampoco los egipcios, etcétera, etcétera, dijo el Señor, como en el principio, así será en el fin. Que cuando Noé predicaba, no entendieron, hasta que vino el agua y se los llevó, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero fíjese esto ahora. Puede ser hijo de Dios quien quiera que sea, pero los cobardes e incrédulos, usted si no cree, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, usted que está en hechicero y idolatría, mirando los psíquicos eso por televisión, el diablo te está enredando hasta los sumos. Pues todos esos en el infierno van a clamar y van a reconocer que solamente Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, y que Él era el único que había que aceptar y arrepentirnos delante de su presencia. Así que tengan mucho cuidado con todos esos hechiceros y brujería y santería y todos los que están mirando el cielo, los astrólogos, mirando que las estrellas dicen nada, son planetas como estos. El único que dice aquí, principio y fin, es Jesucristo. Oiga bien, fornicarios, hechiceros, idólatras, y usted adora imágenes, con usted va la cosa también. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor no quiere eso para usted, como no quería que se hundieran antes del diluvio, ni quería destruir la raza humana, pero el hombre tiene la tendencia de creer que Dios se olvida y que su palabra no es válida hoy. Los científicos, las realidades, el pecado, un día tiene el fin, cuando llegue el tiempo de Dios, como finalizaron las otras dispensaciones. Y si usted no está preparado para la eternidad, mi amado amigo, amiga, usted está perdido. No valió la pena que hubiera nacido para condenar su alma en el infierno. Pero hoy tienes la oportunidad. Ahí donde estás, quien sea, no importa qué tantos pecados tienes, decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo como mi Salvador personal, escucha mi oración, Señor, toma lo que soy, haz de mí lo que tú quieras. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org